Saludos a todos. Vamos a comenzar ya con la charla del día de hoy. Tenemos gente conectada a través de Zoom, tenemos algunas otras personas conectadas a través también desde la plataforma. Para esta charla enfocada también en una temática que vamos a tener muy bien cubierta a nivel del Congreso, tanto con la participación de profesionales, ciertos especialistas en el área, como Isabel Ramati, que es una fonoaudióloga de Colombia, que se encuentra radicada en Miami, que tiene una gran cantidad de formaciones en torno a el área en particular. Ella se dedica bastante a esto, ha estado y tiene formaciones también en términos de estos protocolos bastante actualizados, ¿cierto? En estas versiones más actualizadas, ya sea a nivel de evaluación endoscópica, como a nivel de los procedimientos de evaluación radiológica de deglución. Pero es bastante interesante tener esta visión, ya desde una estructura mucho más basada en la evidencia actual que los que tenemos probablemente acá en Latinoamérica, que tenemos un poco más de dificultad en el acceso a estos contenidos. Básicamente, estos temas tienden a representar un punto muy interesante de análisis desde la perspectiva de los distintos procedimientos involucrados. Procedimientos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando, han ido cambiando, ¿cierto?, en términos de la evidencia con la cual se ha venido trabajando, se han generado distintos protocolos y se ha buscado, ¿cierto?, instaurar una línea más próxima tanto a esta nueva evidencia disponible, pero también desde las capacidades, ¿cierto? Desde las posibilidades que tengo con cada subtipo de estrategia de evaluación. Y en este sentido, la evaluación radiológica y la evaluación endoscópica de deglución también representan, ¿cierto?, dos importantes estrategias de evaluación, pero que también han tenido modificaciones, tanto en términos de sus protocolos como en términos de sus alcances a lo largo del tiempo. Cada una con sus pros, sus contras, cada una, ¿cierto?, permitiendo distintos tipos de visualización, pero también generando un contexto bastante particular, en el sentido de que en la medida que se ha ido desarrollando mejores tecnologías, han posibilitado no solo mejores patrones de visualización, sino que también se han incluido estas tecnologías en el desarrollo de nuevos procedimientos o de nuevos alcances en términos de su uso, que es básicamente lo que vamos a estar revisando en el día de hoy. Desde la evaluación endoscópica de deglución, sabemos que tenemos algunos aspectos de base que debemos integrar. ¿Cuáles son estos componentes? Por ejemplo, la evaluación endoscópica en sí siempre ha estado, ¿cierto?, a este nivel, ¿cierto?, bastante alto de uso en términos de la implementación de estrategias de evaluación instrumental, donde en términos de estas herramientas se fluctúa habitualmente entre la evaluación radiológica versus la evaluación endoscópica o el uso, conjunto de ambas. ¿Cuáles son las posibles perspectivas de selección? Básicamente, y a nivel, sobre todo a nivel de Latinoamérica, sabemos que la selección de estas estrategias, más que por la funcionalidad, tiende a centrarse más en la disponibilidad, donde la evaluación endoscópica tiende a ser el del procedimiento de más fácil acceso, tanto en términos de costos como también de implementación. Por ende, cuando analizamos estos subtipos de componentes asociados a la selección, obviamente debemos integrar estos componentes de facilidad de acceso versus las mismas características de cada uno, donde sabemos que la evaluación radiológica posibilita, es básicamente el gold standard en términos de las estrategias de evaluación instrumental, ya que obviamente posibilita una visualización más amplia del proceso deglutorio, pero sí debemos recordar que la evaluación endoscópica, por sus características, es mucho más sensible en términos de la visualización, por ejemplo, de posibles residuos. Esto asociado también a el tipo de imagen que nos puede entregar. Por ende tenemos, ¿cierto?, algunos pros y contras entre una y otra. Pero en general, como estrategias, son muy buenas estrategias de evaluación instrumental de deglución, las cuales deben complementarse con la información previa. Esto no le quita sustento tampoco al uso de los protocolos de evaluación clínica, los cuales, tal como lo vimos ya en las semanas previas, en esta presentación relativa a evaluación clínica de deglución, podemos integrar un aspecto muy particular, el
el uso estructurado de componentes como modelos como el pensamiento crítico, la práctica basada en la evidencia, por ejemplo, orientados al proceso de evaluación, posibilitarían que incluso llegando de forma única a la evaluación clínica, tengamos una información bastante certera en términos de las manifestaciones clínicas del usuario y de las características y obviamente de los objetivos de intervención que nos debemos plantear. Esto es muy interesante también, lo vimos también en la presentación anterior, pero la proyección hacia las estrategias, hacia la implementación de estrategias de evaluación instrumental, cuando es posible, es bastante interesante, porque esto amplía nuestras perspectivas y nos permite, por ejemplo, definir con mayor certeza, en el caso de la evaluación radiológica, cuáles son los componentes fisiológicos y biomecánicos alterados, o en el caso de la evaluación endoscópica, cuáles son estas manifestaciones clínicas subyacentes a esta alteración de glutoria, como por ejemplo esta visualización, ¿cierto?, asociada a la presencia de eventos penetrativos o aspirativos, la verificación en términos de la efectividad de posibles estrategias, la implementación de estrategias de intervención, como cambios posturales, cambios de consistencia, maniobras de glutoria, ver la efectividad in situ de estas estrategias, o incluso en la evaluación endoscópica actualmente se incluyen procedimientos de evaluación, ¿cierto?, de testeo sensorial, con un pequeño dispositivo que se une en la sonda, ¿cierto?, es una sonda un poquitito más compleja, que permite lanzar aire sobre las estructuras y evaluar si es que existe o no respuesta a este subtipo de estímulo. Por ende, tenemos una evolución en los protocolos, se integra una gran cantidad de información, dentro de la cual, ¿cierto?, sabemos, y por eso es importante que lo podamos revisar, que dentro de estos procedimientos existe, ¿cierto?, una lógica. Eso lo vimos también en la estructuración de equipos de intervención, y lo vimos también en la evaluación de deglución, la evaluación clínica de deglución, donde tenemos cierta lógica en la estructura de los equipos, en el ingreso de los usuarios, desde screening de ingreso, pasando a estos centros o equipos especializados en la evaluación de deglución, donde se genera una retroalimentación entre los profesionales y donde a nivel de la evaluación clínica de deglución, básicamente referían muchas guías clínicas como una labor del fonoaudiólogo, terapeuta de lenguaje, logopeda, tiene un foco central en la estructuración de un proceso integral que permita ir correlacionando la información obtenida desde un proceso a otro, desde el screening de ingreso hasta una primera reunión clínica con la información de todos los profesionales, hasta la evaluación clínica de deglución, con un adecuado análisis de patología de base, con un análisis de la historia clínica, un examen físico, hasta llegar a la evaluación clínica propiamente tal y directa de la deglución, y posteriormente hacer este segundo paso hacia algún protocolo de evaluación instrumental. Es en este paso donde la evaluación endoscópica tiene una serie de beneficios, también tiene una serie de limitantes que debemos, ¿cierto?, ir correlacionando para poder, ¿cierto?, generar un mejor uso en torno a su implementación. El primero de ellos, sabemos que la evaluación endoscópica en sí posibilitaría la visualización de determinados componentes, no de todos los componentes, y esto lo vamos a analizar en mayor profundidad. Y que obviamente esto como limitante, básicamente es bastante interesante, ya que no podemos visualizar todos los componentes fisiológicos y biomecánicos de la evolución. En ese sentido, es mucho más específica la información que entrega la evaluación radiológica. Pero dentro de sus aspectos positivos, sí sabemos que este procedimiento en sí es muy sensible, nos muestra de forma bastante efectiva la presencia de residuos, la presencia de posibles eventos penetrativos, la posible presencia de eventos aspirativos. Nos permite visualizar algunos componentes que vamos a describir de forma posterior. Y obviamente, este tipo de información es mucho, ¿cierto?, es de mucho mejor calidad por el tipo de imagen. Es decir, cuando vemos con una evaluación endoscópica y evaluamos, ¿cierto?, la respuesta de glutoria, vamos a percibir, ¿cierto?, de forma muy simple, muy rápida, muy efectiva, la presencia de estos residuos, y que la imagen es de mejor calidad, distinto a la evaluación radiológica propiamente tal, que es un aspecto que se destaca. Ahora, dentro de esto, ¿cuál es la limitante? Básicamente lo que tenemos en la imagen.
análisis fisiológicos y análisis biomecánicos también quedan supeditados a nuestro conocimiento de la deglución normal, de la patología de base, del análisis previo en la evaluación clínica, de las manifestaciones clínicas globales del usuario, cómo inciden sobre sus mecanismos de control deglutorio, y la evaluación clínica de deglución. Es decir, de un punto de vista fisiológico y biomecánico, estaríamos supeditando esta evaluación a toda la información obtenida de forma previa y los posibles, ¿cierto?, extrapolación de esta información hacia este rendimiento deglutorio que podríamos, ¿cierto?, corroborar en términos de esta respuesta post-deglución. Por eso es interesante también incluirlo. Y que básicamente en esta imagen nos gusta siempre graficarlo en términos de qué es lo que puedo o no puedo visualizar. Si nos fijamos en esto, estos dos componentes en blanco serían in situ, lo que podría estar verificando en el minuto de la dilución. Es decir, cuando estoy observando la dilución, antes de que se genere este white out, se dice en inglés, este efecto de taponamiento de la cámara por parte del velo del paladar, podemos ver algunos componentes orales, como la retracción de la lengua, de la base de la lengua, podemos visualizar en algunos casos la elevación del velo, y obviamente, sin mediar una alteración del velo, no debiéramos poder visualizar ningún componente propio de la etapa faríngea, que es lo que visualizamos, probablemente estos dos componentes y el post-deglución, que es lo que ocurre después de la respuesta refleja. Eso en términos de la visualización. Pero esta información también es importante para nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? ¿Qué es lo que podemos destacar? Si bien sabemos que tenemos estos componentes que se pueden visualizar, si bien sabemos que este white out, este bloqueo de la visualización por parte del velo, impide ver in situ el proceso, ¿cierto?, o la fisiología y biomecánica deglutoria, sí sabemos que los protocolos se encuentran bastante bien estructurados y definidos en términos de el procedimiento de evaluación, donde tenemos componentes de análisis anatómico, componentes de análisis fisiológico general y componentes de análisis fisiológico a nivel particular de la deglución. Y esto es importante para nosotros, ya que si bien el procedimiento en sí refleja todas estas posibles limitaciones o dificultades, sí sabemos algo muy importante. Podemos, ¿cierto?, mediante la estructuración o siguiendo estos protocolos planteados como el protocolo de Susan Langmore, que es el protocolo FIS, el protocolo de evaluación de deglución, podemos tener bastante efectividad en términos de la evaluación de estos componentes, tanto con componentes indirectos como con componentes directos, es decir, que involucran la deglución propiamente tal. Por ende, debemos integrar estos elementos. Sabemos que esta visualización tiene al menos dos grandes tareas iniciales. Lo vemos en muchos cursos, en muchas propuestas, etcétera, cuando nos plantean este tipo de imágenes. Tenemos que tener un conocimiento anatómico en términos de la visualización. ¿Qué es lo que voy a visualizar en el procedimiento? Esto va un poco más allá de lo que vamos a estar hablando hoy día, pero tengo que conocerlo. Tenemos que reconocer también que estas estructuras son las que básicamente van a formar parte de este proceso, ya sea de forma directa o indirecta. Tengo que reconocer cada uno de estos componentes, ya que en términos de la evaluación propiamente tal, sabemos que de forma fisiológica y biomecánica no vamos a poder observar todos los componentes. Ahora, ¿qué es lo que sí se especifica en esto? Que si bien no podemos hacerlo de forma directa con la deglución, sí se pueden evaluar algunos componentes de forma indirecta. Y eso es lo que también vamos a estar describiendo en términos de los protocolos, y vamos a ver también en el curso cómo es que esto se propone en la actualidad, ya no desde esta visión tan macro, sino que cómo se está estructurando desde los protocolos actuales. Pero que en términos genéricos plantea como principal, ¿cierto?, dificultad esta necesidad de ir buscando mecanismos subyacentes de análisis de aspectos como, por ejemplo, el cierre laringio, etcétera, entre otras funciones. Se requiere de evaluaciones indirectas para evaluar, por ejemplo, la indemnidad en términos de la función de cierre de cuerdas vocales, por dar un ejemplo en particular. Existen procedimientos específicos para cada uno de ellos, indirectos, que no involucran la deglución.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el desplazamiento del velo. Esto está considerado dentro de los protocolos. ¿Qué es lo que nosotros vemos en términos de las variaciones? Obviamente, la variación de un protocolo a otro tiende a tener referencias directas en términos de modificaciones de algún tipo de procedimiento para evaluar este componente en particular. Pero siempre la estructura de base se tiende a mantener. Y obviamente esto se hace en términos de este tipo de información. Esta publicación es muy interesante. Compara mecanismos, ¿cierto?, fisiológicos y biomecánicos versus, ¿cierto?, esta temporalidad, ¿cierto?, asociada también a la evaluación, ¿cierto?, fibroendoscópica, donde todo lo que está en esta zona gris son básicamente los componentes que no puedo visualizar, ya que la zona gris sería este periodo de whiteout o de bloqueo que ejerce el velo del paladar, y que obviamente impide la visualización de componentes fisiológicos y biomecánicos. Por ende, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una serie de componentes fisiológicos que no son visibles y que debemos también tratar, ¿cierto?, de tener en cuenta al minuto de evaluar. Pero esto también tiene, como les comentaba de forma previa, y muchos autores lo refieren, una alta correlación con el proceso de evaluación previo. ¿A qué me refiero con esto? Volvemos a los ejemplos de la semana pasada. Si tengo un usuario con una lesión de motoneurona superior, es decir, que cursa con signos de espasticidad, con esta hipertonía focal, donde tenemos la musculatura suprainhibida, el resto de la musculatura facial, masticatoria, lingual, infrayoidea activada, con hipertono, que va a tener estos patrones tan particulares de respuesta, donde en la evaluación clínica vimos, ¿cierto? Podríamos haber visto, ¿cierto?, que esta incidencia es podría haber sido bastante importante, que incide sobre los mecanismos de control del complejo iolaringio, que está incidiendo sobre el complejo iolingual, que incide sobre la musculatura facial. Pues nosotros podemos ya desde la evaluación clínica extrapolar que este usuario, ¿cierto?, al llegar a la evaluación de deglución en evaluación clínica, no endoscópica, podría presentar algunas dificultades asociadas a esta alteración de base que estamos visualizando. En la evaluación clínica lo hago, lo visualizamos y vemos cómo se encuentra este rendimiento del usuario. Problema, la subjetividad. Si llegamos a la evaluación endoscópica, todavía el problema puede que sea la subjetividad, pero si este conocimiento previo me permite saber que si este usuario tiene escapes o tiene, por ejemplo, eventos penetrativos o aspirativos antes, durante o después de la respuesta refleja, sí tiene un correlato en esta información que yo ya extrapolé, que yo ya analicé, y donde podría saber que un usuario bajo estas características que estábamos indicando va a tener hipertono, cierto nivel de la musculatura infra, inhibición supra, una gran activación de la musculatura lingual. Ahí tenemos un solo ejemplo, donde probablemente esta lengua de este usuario con esta lesión de motoneurona superior unio bilateral va a estar en retracción, con restricción de movimiento, va a tener problemas en la participación de la unidad iolingual en las etapas orales, por ende puede tener escapes posteriores, puede tener incluso eventos penetrativos o aspirativos previos, ¿cierto?, a la respuesta refleja, puede tenerlos durante la respuesta refleja o posterior también, si es que esto incide sobre los otros mecanismos. Entonces, aquí vamos con esto, un hecho particular. Nuevamente, mi conocimiento, y volvemos a la práctica basada en la evidencia, mi conocimiento de los mecanismos de control normal, de la deglución normal, de la fisiología, de la biomecánica, los sistemas de control neuromuscular, mi conocimiento de la patología de base y sus manifestaciones clínicas, mi conocimiento en términos de la integración de esta información con el proceso de evaluación clínica, la historia clínica, el examen físico, la evaluación clínica de deglución, obviamente me permite tener una muy buena base de datos para saber qué mecanismos podrían estar alterados. Entonces, esta evaluación en sí, si bien no nos muestra estos componentes, nosotros con este conocimiento sí podemos, ¿cierto?, tener ciertas nociones. Esto es lo que plantean también muchos autores en términos de que el proceso de evaluación no es aislado, no es solo el proceso de evaluación clínica o evaluación endoscópica, sino que es un hilo conductor que viene desde un inicio, desde este primer análisis de la patología de base macro, con su interrelación, ¿cierto?, con mi conocimiento hacia la evaluación clínica e instrumental. Por ende, acá yo no llego en blanco. Yo probablemente cuando llego a la evaluación endoscópica, ya con una evaluación clínica, ya con un análisis previo, tengo bastante claro en qué componentes podríamos tener las dificultades. Pero podemos utilizar
este tipo de evaluaciones para también ir corroborando estos aspectos tan importantes como la presencia de residuos, como por ejemplo la presencia de eventos penetrativos aspirativos antes, durante o después, como la evaluación aislada de componentes que no podemos y no tenemos certeza en términos de su rendimiento cuando lo hacemos en la evaluación clínica. Que vamos a ver que este cierre de la vía aérea o, por ejemplo, la ejecución o la verificación de los desplazamientos del velo del paladar y la efectividad en su cierre, entre otros, pueden ser muy bien evaluados de forma indirecta y sí tener algunas nociones en términos de la respuesta del usuario. Eso es bastante interesante también de integrar y muchos autores lo plantean. La movilización de secreciones también. ¿Qué es lo que ocurre con las secreciones? Y este es un componente que es un muy buen indicador de este riesgo aspirativo y también este riesgo de presentar alteraciones respiratorias. La movilización de secreciones es otro componente que se puede utilizar como un parámetro más de análisis. Es un muy buen indicador y esto tiene mucha evidencia también. Por ende, este tipo de información, independiente de que los protocolos FIS no sean, ¿cierto?, tan integrales en términos de toda la información que nos posibilitan visualizar, sí son bastante interesantes, al menos desde el punto de vista de la evaluación de estos componentes integrados a este protocolo de evaluación macro que estamos viendo. Y obviamente acá es donde vemos, ¿cierto? Y tenemos en la imagen adjunta algunos de los componentes que podemos evaluar de forma indirecta. El cierre laringio, el desplazamiento iolaringio, el movimiento y contracción faringio y el cierre velopalatino. Son aspectos que podemos ir evaluando de forma, ¿cierto?, indirecta y que, tal como lo vemos, ¿cierto?, en la imagen, pueden ser evaluados con distintas tareas. El cierre desde tareas de apnea, tareas fonatorias, tos voluntaria, ¿cierto? Pues, por ejemplo, podemos ver también estos desplazamientos iolaringios con estos movimientos tipo pitch glide en inglés o estas variaciones de tono, ¿cierto? Ascendentes, subiendo el tono, descendiendo en el tono, ¿cierto? Emitiendo un sonido vocálico para ver cómo se encuentran estos desplazamientos con el effortful pitch glide, que sería básicamente este mismo ejercicio con un glissando ascendente, es decir, subiendo en el tono, manteniendo en el tono más alto. Esto tiende a finalizar, subo en el tono y cuando llego arriba, cuando lo sostengo, esto se tiende a asociar a un esfuerzo que lleva también y conduce a una contracción de las paredes faringes. Eso también es una muy buena tarea de evaluación. Por ende, este componente, esta evaluación indirecta, laringe, faringe, velo del paladar, nos permite también tener una visualización muy interesante, que es un aspecto que también se encuentra considerado dentro de los protocolos de evaluación. Por eso es tan importante, cuando hace unos días atrás nos llegó una pregunta, estamos trabajando en algunas asesorías con colegas de distintos países, y una pregunta muy importante nos llega en términos de cómo se estructura este proceso, quién lo hace, qué profesional debe participar, qué tipo de protocolos se siguen. Y esto hace directa referencia a que en muchos países se realiza evaluación endoscópica de deglución, pero no protocolos FIS. Estos son realizados, por ejemplo, por otorrinos con una visión más anatómica, ¿cierto? Anátomo-descriptiva. Se deja de lado un poco esta evaluación un poco más funcional. ¿Qué es lo que tenemos en algunos casos? Evaluaciones netamente anatómicas, en otros casos evaluaciones netamente anátomo-funcionales, llegando hasta este punto, es decir, evaluación anatómica, evaluación funcional. ¿Cómo se evalúa a nivel funcional? Cierre, desplazamiento iolaringio, movimientos contracción faringea. Llegando hasta ese punto, a lo mejor en algunos otros casos manejo de secreciones, pero se quita el foco a la evaluación netamente ya deglutoria. Por ende, cuando implementamos este programa es interesante tener acceso a la información sobre protocolos directos para deglución, que es algo que en muchos países estamos viendo, tenemos como dificultad, de que no existe, a diferencia de Estados Unidos o países de la Comunidad Europea o en Asia, una estandarización de los procedimientos, y esta estandarización de los procedimientos es la que finalmente posibilita tener mejores ciertos resultados en términos de la información que se entrega, pero que desde el punto de vista, desde este correlato de la evaluación, a pesar de esta dificultad en la visualización de todos los componentes, podemos verlo desde este otro punto de vista. Tenemos aspectos, tenemos tareas que nos permiten evaluar algunas funciones, como las que vemos en la imagen adjunta.
Y esto obviamente, ¿cierto?, va de la mano de estas distintas, ¿cierto?, visualizaciones. Cierre, este es un pequeño ejemplo, tal como lo vimos de forma previa, con estas tareas, ¿cierto?, de análisis de cierre, desplazamiento iolaringio, movimientos y contracción faríngea. Se incluye este cuarto componente, que es este desplazamiento y cierre del velo del paladar. ¿Cómo? ¿Cómo se puede evaluar? Por ejemplo, con tareas aisladas, ¿cierto? Emisión de sonidos orales versus nasales, que van a generar este desplazamiento del velo, con emisiones, ¿cierto?, de frases cortas también, y con algunas tareas a lo mejor, ¿cierto?, más asociadas a esta alternancia entre sonido oral y nasal. Tenemos evaluaciones, podemos evaluar esta función de forma aislada. ¿Y por qué esto es importante? Porque también debemos recordar que esto sigue este continuo en términos de la evaluación, desde el ingreso, desde el screening de ingreso hasta la evaluación endoscópica, sumando la información de otros profesionales que formen parte de este equipo de evaluación y de intervención. Por ende, es bastante interesante verlo desde esta perspectiva. Y obviamente debemos integrar este último componente, que era el componente al cual hacíamos referencia. No siempre la evaluación endoscópica, cuando es desarrollada por profesionales o donde no se incluyen los equipos profesionales que sean especialistas en el área de deglución, incluye la evaluación de deglución propiamente tal. O probablemente se incluye la evaluación de deglución desde un punto de vista muy macro, muy genérico. Debemos recordar que este protocolo en sí no solo considera aspectos como los que tenemos en la imagen, es decir, acá estamos viendo un poco los posicionamientos de la sonda, tanto en predeglución, durante y postdeglución, dónde situarla, qué es lo que podemos ver, etcétera, sino que también este proceso va de la mano de una evolución en términos de los distintos subtipos de componentes a evaluar. Antiguamente estos protocolos tenían, ¿cierto?, una estructura la cual consideraba distintas viscosidades o consistencias. Hoy en día se asigna una nueva nomenclatura, se integra la IDDSI. Hemos visto profesionales también que nos han referido la integración de la IDDSI como componente de evaluación, donde, por ejemplo, desde la evaluación clínica ya definen aproximadamente cuál sería el rango en el cual, de acuerdo a la IDDSI, podrían llegar a evaluar, y por cada nivel, por ejemplo, evalúan con distintos volúmenes, considerando, por ejemplo, para un nivel 1 o 0,1, desde la ingesta de 1,357 ml, para ver el rendimiento en distintos contextos de volumen. Así hasta llegar, ¿cierto?, a los niveles más próximos a los semisólidos, como nivel 5, por ejemplo, 4, 5, 6, donde también consideran distintas cantidades, distintos volúmenes. Por ende, es interesante también ver cómo se evoluciona hacia la integración de estos nuevos modelos, integrando no solo una evaluación, sino que la evaluación con distintos volúmenes, integrando tareas particulares, como por ejemplo algunos protocolos que bajo esta nueva premisa, bajo este nuevo contexto fisiológico, se establece este modelo para la ingesta de líquidos versus este modelo para la ingesta de sólidos. Desde la ingesta de líquidos se habla de una etapa preparatoria oral de contención anterior, y algunos protocolos también incluyen, por ejemplo, la contención anterior de 1 o 2 ml de algún contenido dentro del rango que el usuario tolere. Es decir, no se evalúa la deglución, sino que se evalúa la contención anterior, que el usuario reciba el contenido, lo sostenga adelante, con evaluación endoscópica, firoendoscópica, para visualizar si el usuario logra realizarlo de forma adecuada o si tiene escape a posterior. Puede que en la evaluación clínica hayamos verificado esto. Puede también que la evaluación clínica, y antes de esto en el análisis de la patología de base, las manifestaciones sobre el tono muscular, las posibles incidencias fisiopatológicas, lo hayamos analizado. Puede que lo hayamos incluido en la evaluación ya directa de deglución, en la evaluación clínica, en el examen físico, evaluación de pares craneales, lo hayamos verificado en la evaluación clínica durante la ingesta de determinados contenidos, pero no lo podríamos haber visto de forma objetiva. ¿Qué hacemos acá? Pedimos esta contención anterior de este ml, 1 ml o 2 ml de contenido, cualquiera sea el nivel que se nos dé en ese minuto, que podamos realizar, y vemos si es que el usuario logra contenerlo a nivel anterior y si es que existen pasos de forma ya objetiva. Es decir, podemos se integran nuevos componentes, y eso es lo interesante. Hay un video muy interesante que vamos a ver al final de la presentación cuando veamos
los protocolos de evaluación radiológica, que habla un poco de esta conexión que existe entre la evidencia y lo que vamos a estar realizando hoy en día como procedimiento. Mis alumnos también dicen eso es old school, ¿sí? Como muy old school algunas cosas. La evolución hoy en día de los protocolos, la evolución de la información es mucho más rápida y generamos mucha más información. Por dar un ejemplo, en los años 80, la generación de papers en torno, por ejemplo, a un procedimiento en particular, como los protocolos de evaluación endoscópica, por dar un número, esto no es la realidad, podrían fluctuar en 10 al año, 50 al año. En la actualidad eso aumenta a un número exponencial. Hoy en día tenemos más de 300, 400 investigaciones, hasta miles de investigaciones en torno a determinadas áreas que están generando información de forma continua. Por ende, la evolución y el cambio es bastante más rápido. Y estos protocolos tienen que, dentro de la medida, ¿cierto?, que les sea posible, reflejar estos cambios, como este cambio en los modelos de análisis fisiológico de la deglución, especificando un modelo para ingesta de líquidos, otro modelo para la ingesta de sólidos, e incluyendo un componente definido como un componente fisiológico de la ingesta de líquidos dentro de este protocolo de evaluación. Y por ende, cada vez que yo evalúe un subtipo de contenido desde un nivel 0, 1, 2 de la IDDCI, que es otro tipo de lineamiento teórico que también se está incluyendo en los protocolos, debiera incluir primero una contención anterior de 1 o 2 ml y después evaluar la dilución de 1, 3, 5, 7 ml, como lo proponen algunos protocolos. Pero es interesante tener acceso a esta información más actualizada con profesionales como Isabel también, que están constantemente formándose, que están, ¿cierto? Por ejemplo, en Estados Unidos o también en Asia o en Europa, que es donde se está generando, ¿cierto? De una forma más activa estas evoluciones y estas también transiciones hacia estos protocolos más actualizados en términos de la información y la evidencia. Y acá tenemos un ejemplo, un protocolo FIS que obviamente va a contemplar y que nos muestra cómo se integran todos estos elementos, desde estos componentes macro, esta evaluación anatomofisiológica, incluyendo la evaluación sensorial. Y obviamente aquí vamos a incluir también estas tareas ya de análisis de glutorio, propiamente tal. Por ende, es importante también integrar desde esta primera medida, ¿cierto?, un segundo componente, que sería la evaluación de deglución, que es algo que vamos a estar, ¿cierto?, también esperando podamos ver desde una perspectiva más actualizada, más actual, en el Congreso con la participación de Isabel y que también estamos tratando de complementar con la participación de una segunda expositora, que aún no se incluye. Vamos a ver esta semana si es que logramos incluirla, que es Bonnie Martin Harris. Ella, con el doctor Martin Brodsky, creo, a mi parecer, tienen uno de los protocolos de más interesante especificación a nivel de la evaluación radiológica. Así que vamos a tratar de incluirla también, ya que desde esta perspectiva, desde la evaluación radiológica, es desde donde podríamos decir se genera esta inclusión más estructurada y más amplia de la evidencia actual. Hemos visto a nivel de la evaluación endoscópica que si bien tenemos estas limitaciones, tenemos también algunos beneficios en términos de su implementación, básicamente la gran cantidad de nuevas especificaciones y de nuevas evidencias asociadas a la deglución se centran específicamente en la caracterización de la fisiología y biomecánica del glutatorio. Por ende, todas las modificaciones en términos de los posibles análisis se centran básicamente en procedimientos que permitan y posibiliten tener una visualización más amplia de estos componentes. Y es acá donde la evaluación radiológica ha tomado mayor trascendencia, ya que por una parte tenemos procedimientos que desde el punto de vista de un componente basal como la calidad de imagen, han evolucionado desde estos modelos iniciales que permitían una visualización bastante difusa, ¿cierto? Con estos primeros videos utilizados, hasta la actualidad que tenemos videos casi en 4K, que si bien tienen esta evaluación, esta visualización radiológica, son bastante específicos, llegando incluso a características como las que hablaba el otro día Valeria Ton en la charla sobre COVID,
cuando nos decía que los procedimientos de evaluación radiológica de deglución hoy en día no solo tienen muy buenos niveles de calidad de imagen, sino que a la vez hoy en día se integran con software, con inteligencia artificial, donde el software hace todo el trabajo. Evalúa posicionamientos, flujo, direcciones de flujo, presencia de signos penetrativos aspirativos, velocidad de flujo, etc. Una gran cantidad de componentes. Tiempos entre que el posicionamiento inicial de la cabeza del bolo pasa hasta un determinado punto en particular, el desplazamiento y vectores de desplazamiento del hueso yoides, por ejemplo. Son aspectos muy interesantes que se incluyen ya dentro de software más complejos, pero que a la vez, desde el punto de vista del protocolo, en la evaluación radiológica en particular, tiene una evolución muy interesante, y por eso vamos a tratar de que se incluya también la doctora Martin Harris dentro de los profesores que van a estar participando en el Congreso, para tener esta visión actualizada. ¿Y a qué nos referimos con una visión actualizada? Básicamente nosotros tenemos este análisis particular, que es lo que tenemos en la imagen. Tenemos a grandes rasgos estos protocolos que tienden a incluir ciertos aspectos bastante interesantes. Primero, la evolución histórica de la evaluación radiológica de deglución. Lo podríamos hacer casi desde en años, como en nombres, desde el Modified Barium Swallow, el MBS, que es el que está más arriba, hasta este último protocolo, el MBS-IM, Modified Barium Swallow Impairment Profile. Este es el último protocolo, es el protocolo desarrollado por Martin Harris, por Martin Brodsky y una serie de autores. Este protocolo en particular es bastante interesante, ya que nos centra en una discusión bastante particular. Debemos, primero, destacar la evaluación radiológica de deglución es el motivo por el cual los fonoaudiólogos tenemos evidencia como los terapeutas, ¿cierto? Históricamente reconocidos como los profesionales a cargo de la intervención de deglución. Esto fue desarrollado por Jerry Logeman en los años 60. Estamos hablando casi hace más de 60 años atrás, y fue el primer procedimiento de evaluación instrumental prácticamente desarrollado para la evaluación orofaringia, ¿cierto? De las etapas orofaringias de la deglución. Eso desde un punto de vista histórico es muy importante. Pero esto también nos plantea un interesante análisis. La evolución de estos protocolos ha ido de la mano con la información en torno a estos componentes complementarios, desde la información asociada a la fisiología y biomecánica de la deglución, desde la información asociada, por ejemplo, a la estandarización de las distintas consistencias, incluyéndose actualmente la IDDSI dentro de los protocolos, información asociada a la capacidad de visualización y de software disponibles que nos permiten analizar más componentes. Inicialmente estos protocolos se centraban en la evaluación de componentes deglutorios, pero acá hay una crítica muy importante que se realiza en una gran cantidad de publicaciones: la evaluación radiológica de deglución, la videofluoroscopía o video de deglución, no constituye una herramienta únicamente centrada en visualizar eventos penetrativos y aspirativos o presencia de residuos, ya que se tiende a asociar a esto. Pero desde un punto de vista, ¿cierto?, global e incluso actual, sabemos que este procedimiento en sí posibilita la evaluación de una gran cantidad de componentes, más aún cuando hoy en día, independiente que tengamos o no el software, porque yo puedo tener un sistema, ¿cierto?, a lo mejor un poco menos evolucionado que estos software que evalúan todo con inteligencia artificial, puedo tener una grabación, ¿cierto? Primero tenemos muy buenos niveles de visualización. La imagen es muy buena. Si no tengo el software, tenemos teléfonos que nos permiten ver en slow motion este proceso. Y esta evaluación solo visual me permite ver todos y muchos de los componentes que forman parte de la fisiología deglutoria. Y eso es algo a lo cual se hace mucho hincapié en los protocolos actuales y que vamos a ver con ejemplos muy interesantes. Debemos utilizar la videofluoroscopía para generar un análisis global de la deglución, desde la fisiología hasta la biomecánica, más allá, yendo mucho más allá de la posible presencia de eventos penetrativos, aspirativos o de residuos. Eso es un primer alcance. Y desde esta perspectiva fisiológica, anátomo-fisiológica y biomecánica, tenemos
una gran cantidad de componentes que podemos integrar, desde, ¿cierto?, estos aspectos anatomofisiológicos y biomecánicos, hasta las características del flujo, la evaluación de los desplazamientos de distintas estructuras, o incluso incluyendo la presencia, ¿cierto?, de estos componentes, ¿cierto?, penetrativos, aspirativos o de residuos, incluyendo, junto con esto, la evaluación de posibles estrategias de intervención. Al igual que la evaluación endoscópica, esto forma parte de. ¿Qué es lo importante de esto? Acá tenemos una caracterización bastante particular e importante. Este proceso de evaluación radiológica nuevamente constituye una parte de este hilo conductor de evaluación, donde ya hemos dicho en el ejemplo previo, ya vengo de un análisis previo de la patología de base, ya vengo de una integración de información, que llevamos un examen físico, que llevamos un examen directo de la deglución en términos de la evaluación clínica, que podemos incluso haber llevado un procedimiento de evaluación endoscópica, y por ende, al llegar a este punto, sabemos, ya tenemos una imagen de este usuario, sabemos por dónde debe ir un poco esta manifestación clínica, cuáles son las causas, las posibles manifestaciones, y por ende, este procedimiento, que tiene como requerimiento un tiempo acotado de dosis o de exposición a la radiación, sí puede ser un proceso acotado en la ejecución, es decir, evaluar en este tiempo que tenemos disponible, con las mejores características posibles, distintas viscosidades, distintas consistencias, con distintos volúmenes. Podemos evaluar algunas estrategias de intervención, como cambios posturales, como algunas maniobras de glutoria, en un periodo acotado de tiempo. Pero, ¿qué es lo que se propone? Después de este periodo acotado de tiempo para evaluar, tenemos que llevar todo este conocimiento hacia un acabado análisis. Y acá es donde tenemos también propuestas súper interesantes, porque algunos colegas nos muestran, por ejemplo, dentro de sus protocolos, ¿cierto? Más que los protocolos, dentro de los informes que se generan de forma posterior, un acabado análisis, el cual tiende a referir, por ejemplo, un poco más de información a la tradicional información en torno a que el usuario deglute o no, ¿cierto?, con cierto riesgo de penetración, aspiración o presencia de residuos. Eso lo hemos visto en una infinidad de evaluaciones radiológicas. Muchas veces acá nos pasa también con nuestros usuarios que pedimos por favor que graben el procedimiento y que lo pidan a los equipos. ¿Por qué? Porque de muchos centros con los cuales hemos trabajado nos llega un informe donde básicamente nos indican el riesgo o no de posibles eventos penetrativos aspirativos, si es que ocurrieron o no, y con una pequeña reseña de cuál sería la causa. Cuando lo que uno necesita probablemente es visualizar para ver más allá de esta posible causa, analizar estos componentes. Mientras más conozco de fisiología y de biomecánica de la evolución, mejor, ¿cierto?, va a ser la visualización que voy a hacer de esta imagen, de este video. Y mientras mejor sea esta visualización, más posibilidades voy a tener de seleccionar de mejor forma los objetivos de intervención. Por eso es tan importante tener un protocolo. ¿Y a qué hacemos referencia con estos protocolos? A que este procedimiento que estamos viendo acá, que es el tradicionalmente descrito como protocolo de evaluación radiológica, desde la selección del procedimiento en sí, con estos procesos de indicación, precaución, contraindicación, hasta aspectos tan específicos como la evaluación directamente, ¿cierto?, o directa de la deglución, desde la anatomía, fisiología, biomecánica, incluso estas estrategias de intervención, básicamente es un proceso muy detallado previamente, ¿cierto?, elaborado, preparado, con información previa, con conocimiento de la patología base del usuario, con conocimiento de sus manifestaciones clínicas, con análisis previos de su rendimiento deglutorio, y ya con una idea de cuál es su posible manifestación, para que este periodo acotado de tiempo que tengo para evaluar sea corto y preciso. Logremos evaluar la mayor cantidad de componentes posibles, por ejemplo, con el mayor espectro de viscosidades, de consistencia y de volúmenes que el usuario pueda tolerar, con una inclusión de estrategias de intervención que permita posteriormente analizar de mejor forma cada uno de estos componentes fisiológicos y biomecánicos, que tal como lo vemos en esta reseña, esta es de una reseña de el curso, esto es una página de Janessa Humbert que se llama Clinical Thinking in Dysphagia Management. Es una comunidad, ¿cierto?, virtual, donde uno paga una suscripción mensual y tiene acceso a mucha información de deglución. Es súper interesante, para que lo anoten ahí y lo puedan ver. Este análisis es muy interesante porque acá se plantea
un muy buen ejemplo a visualizar. ¿Qué es lo que se plantea a nivel biofluoroscópico desde un punto de vista anatómico? Estructuras, lo tengo a la izquierda. Se plantea eventos fisiológicos. Si lo ven acá, acá aproximadamente tenemos 2, 4, 6, 8, 12. El protocolo MBS-INVEL de Martin Harris con Brodsky plantea 17 componentes fisiológicos, eventos relativos al flujo, penetración, aspiración, reflujo, pérdida, cierto anterior, regurgitación nasal. Esto desde el punto de vista de lo que nos plantea Janessa Humbert. Esto es un ejemplo. Hay algo más de especificación en esta especificación fisiológica. La pregunta que tenemos o que debemos hacernos, esto fue un ejercicio que me hizo una vez un profesor, cuando cuando realizo un procedimiento de evaluación radiológica de evolución. En ese momento nosotros nos encontrábamos trabajando, realizando procedimientos de evaluación radiológica, formándonos también en esto, y básicamente lo que o por qué nos preguntaban esto era con el fin de estructurar, ¿cierto? Estructurar nuestra forma, nuestra metodología de evaluación, que considerábamos desde la anatomía, que consideramos desde la fisiología y desde estos eventos asociados al flujo. ¿Qué es lo que nosotros consideramos para esto? ¿Teníamos un acabado, cierto desarrollo de este protocolo? Más bien era una pauta informal. Era una pauta informal, de hecho, y le faltaba mucho de análisis. Habitualmente, y en ese momento nuestro error era precisamente este análisis macro y donde netamente nos centrábamos en la presencia de eventos penetrativos y aspirativos, posibles residuos, algo de indicación, pero con muy bajo análisis desde la fisiología y la biomecánica. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que esto, por ejemplo, es un protocolo utilizado, ¿cierto? Un protocolo ya de desarrollo más actual, utilizado para la evaluación radiológica de dilución. Nomenclatura más antigua en términos de las consistencias y viscosidades, líquidos, semisólidos, sólidos, tipo puré, etc. Sería más o menos lo que estaríamos utilizando. Tipo puré como semisólido y sólido ya como un sólido duro. Pero, ¿qué es lo interesante de acá? Vamos a ver esta primera aproximación. Líquidos consideran una ingesta, ¿cierto?, de 1,35 ml, a lo mejor con un contenido, ¿cierto?, con una consistencia tipo néctar, tipo miel, ¿sí? Eso puede ser un poco la fluctuación en las distintas viscosidades, pero con distintos volúmenes. Eso también es interesante. Y consideran también, obviamente, semisólidos sólidos. Ya, más allá de esto, que esto lo podemos criticar, porque, por ejemplo, hoy en día tenemos todos los niveles de la IDDSI, y trabajando con ellos podemos trabajar desde el nivel 0 al 7, si es que podemos, o en el rango que el usuario tolere, y trabajar a lo mejor con más volumen, 1, 3, 5, 7 ml por cada uno, y se consideran algunos protocolos así. Podemos integrar, por ejemplo, para la ingesta de líquidos hasta semisólidos, la contención anterior de 1 o 2 ml, que son aspectos que se evalúan, pero que desde un punto de vista netamente fisiológico y biomecánico es interesante considerar desde este punto. Todos estos elementos son componentes a evaluar por cada una de estas ingestas. Y esto es lo interesante, ya que la información que entrega este tipo de protocolos es mucho más completa que una posible presencia de eventos penetrativos aspirativos o de residuos. Y eso es lo que apunta un poco estos nuevos protocolos. No lo vamos a ver tan en extenso porque después lo vamos a ver punto por punto, pero si lo vemos desde acá y lo complementamos con este segundo componente, donde se integra esta visión antero-posterior, donde se evalúan estas simetrías tal como lo vemos, las cuerdas vocales, dentro de otra serie de componentes, donde se encuentra y se incluye la escala de penetración-aspiración como un componente objetivo dentro de la evaluación. Es mucho más interesante en términos de la generación. Nos imaginaremos que el informe de esto no es un informe de 5 líneas con una descripción macro, sino que es más bien un informe que, tal como nos comentan algunos colegas, por ejemplo, bueno, acá para este congreso hemos trabajado con colegas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, etcétera. También conversamos con algunos colegas de Australia, también, que tienen muy buenos protocolos, de Países Bajos. Nos comentan bastante que esta evolución también llevó a
la instauración de dos subtipos de protocolo. Un protocolo que probablemente es más de índole, cuando es de índole más médica, por ejemplo, indicando que el usuario presenta esta evaluación radiológica, evidencia la presencia, por ejemplo, de eventos penetrativos aspirativos, se refleja también un poco una breve descripción del por qué o qué mecanismos se encuentran ciertos alterados, y obviamente una indicación en términos de los requerimientos, que es lo que requiere en términos de la intervención, como para tener un informe a un equipo más médico. Y un segundo componente que es un análisis más fonoaudiológico, que tiene que ver netamente ya con la fisiología y biomecánica más dura. El usuario presenta en la ingesta de líquidos, ¿cierto?, en tanta volumen, estos signos clínicos, en estos 17 componentes fisiológicos a considerar, y se especifica volumen por volumen, viscosidad por viscosidad, consistencia por consistencia, tal como lo hemos venido describiendo. Eso es un poquitito más interesante de considerar. Y en ese sentido es donde destaca este protocolo. Este protocolo, el MBS-IMP, básicamente es muy interesante, ya que integra muchos de estos elementos que hemos venido conversando, y por eso es tan importante que tengamos acceso a ellos. Probablemente no vamos a poder incluir tanta tecnología, probablemente no vamos a poder tener tanto nivel, ¿cierto?, de estructuración en términos de acceso a software, etcétera. Pero sí tenemos algo importante. Si conozco los componentes anatómicos, si conozco los componentes fisiológicos y biomecánicos a considerar, puedo integrar a mi análisis cada uno de estos elementos. Y eso es lo importante de esto. Acá tenemos las publicaciones, ¿cierto? Aquí está Martin Harris, Brodsky y los otros profesionales que participaron de este proceso. Y obviamente ellos hacen referencia a estos 17 componentes fisiológicos. Acá tenemos un video, este es un link directo desde YouTube. Si ustedes escriben MBSIM, van a encontrar, van a llegar a estos videos, donde se definen, por ejemplo, estos elementos. Componente 1, cierre labial con una adecuada estructuración, ¿cierto?, de los niveles, ¿cierto? No lo presenta, es que serían un nivel 0, hasta, ¿cierto?, los niveles de escape. Acá está bien hablando desde 0 a 4, nivel de escape anterior, desde ausencia hasta presencia de este escape anterior. Ese es el nivel de especificidad de este tipo de protocolo, con 17 componentes a considerar, que es parte de lo que estamos viendo también en estas imágenes adjuntas: escape o cierre anterior, el control, ¿cierto?, lingual del bolo en este proceso. Esto también tiene que ver con esta especificación de características de forma objetiva, desde un nivel 0 a un nivel 3, se evalúan con 4 niveles, y así sucesivamente. ¿Qué componentes son los que se consideran? Cierre labial, contención anterior del bolo, esta preparación del bolo en el caso de los usuarios, ¿cierto?, o de la evaluación específica en la ingesta de sólidos. Seguimos, ¿cierto?, después de la preparación con el transporte del bolo o la propulsión, la presencia de residuos orales, lo que vemos acá en esta imagen: iniciación de la etapa faríngea, elevación del velo del paladar. Estos son los últimos dos, pero en relación a esto, la continuidad desde la elevación del velo del paladar obviamente incluye la retracción de la base de la lengua, anteriorización de la pared faríngea posterior, elevación del complejo oiolaríngeo, patrones de cierre y de protección de la vía aérea, apertura del esfínter esofágico superior. En esta visión antero-posterior también los patrones de contracción faríngeo, residuos faríngeo y el clearance esofágico, limpieza esofágica. Son 17 componentes. Cada uno de estos 17 componentes se evalúa para lo que nosotros vimos acá, por ejemplo, en este protocolo, para cada uno de los distintos niveles, por ejemplo, de la IDDSI, para los distintos volúmenes que consideramos para cada uno de ellos. Esa es la importancia de estos protocolos. Son altamente específicos, incluyen escalas como la escala de penetración-aspiración, ¿sí?, o esta escala de severidad, que es la de WACS, por ejemplo, acá, también se encuentran incluidas. Lo mismo que hace este segundo protocolo, que es bastante interesante también de integrar cómo estos 17 componentes se integran orientándose hacia
la estructuración de un protocolo de evaluación radiológica mucho más complejo. Ahora, si nos salimos de esto, nos salimos de este componente tan metodológico, que es lo que vamos a estar viendo también durante las presentaciones de Isabel, y si es que lo logramos de Martin Harris, de Bonnie Martin Harris en el Congreso, es que existe un trasfondo para esta información, y es que nosotros podemos utilizar este tipo de evaluaciones como una unidad o mecanismo de determinación de las tareas de intervención, no de los, más allá de las tareas, de los objetivos. ¿Por qué? Porque in situ, en el procedimiento, yo puedo evaluar estrategias compensatorias, alguna respuesta, alguna maniobra dilutoria, como la dilución con esfuerzo, la maniobra, por ejemplo, o la dilución supraglótica, supraglótica. Estamos de acuerdo con eso. Pero, por ejemplo, si yo estoy con un usuario en particular y veo nuevamente en este ejemplo que presenta estos signos de espasticidad o unilateral, lesión de motoneurona superior unilateral, con un aumento en el tono muscular infra, inhibición supra, con esta musculatura infra contraída, con el hueso yoides fijo, con la estructura iolingual en retracción, y veo que este usuario tiene un muy mal control oral, es decir, no logra una contención anterior y presenta escapes posteriores, ¿sí? Tiene muy mal manejo del bolo durante la propulsión, es decir, se altera todos los mecanismos asociados a esta unidad biolingual. Yo puedo visualizar, prestar atención acá en esta evaluación y ver in situ cómo se encuentran estos componentes. Y posteriormente, cuando tenga que definir un objetivo, aplico la integración de componentes, es decir, bueno, estoy viendo que este usuario tiene escapes posteriores, ¿cierto? Desde el escapes posterior y tiene presencia de signos de penetración, aspiración antes del reflejo de eglución. Por ende, mi suposición ya no va a ser tan global de decir, a lo mejor voy a trabajar la musculatura lingual, ¿sí? De forma única, sino que ya voy a estar interrelacionando eventos fisiológicos. Lo que fisiológicamente voy a ver es que tiene un escaso control, ¿cierto? Lingual, lo que incide sobre esta contención anterior, ¿cierto? De líquidos, lo que incide a lo mejor sobre la recepción y transporte de sólidos, y que por ende este usuario se vería más beneficiado por algún tipo de objetivo en particular, que va más allá de inhibir esta musculatura lingual que se encuentra con un aumento de tono. Vamos a pensar más macro, qué factores inciden: la musculatura lingual, la musculatura infrayoidea, la regulación de las cadenas suprainfrayoideas para estabilizar esta unidad iolingual. Y por ende, más que inhibir solo la musculatura lingual, voy a tratar de inhibir la musculatura infrayoidea, inhibir la musculatura lingual, ejecutar ejercicios de rango de movimiento a nivel lingual, por ejemplo, antero-posterior, sobre todo en este tipo de usuarios, ejercer algún tipo de tarea que favorezca, ¿cierto? O que aumente los patrones de control lingual. ¿Por qué? Porque si esto está con hipertono, tanto infra como a nivel lingual, si tiene una reducción del rango de movimiento, probablemente también esté débil. Y también los movimientos en los diversos planos del espacio de la lengua, el control lingual, se encuentra alterado. Por ende, desde un punto de vista más macro, esta visualización de estos componentes debiera orientarse a esto, a integrarlo con la información de base para generar un mejor patrón de intervención. Y lo mismo va a ocurrir con todos los componentes, ya sea desde el cierre anterior, la contención anterior de líquidos, la preparación del bolo, el transporte del bolo, la propulsión, los componentes faríngeos, que son tan importantes también. Un ejemplo muy bueno en términos de esto lo tenemos cuando hablamos de los patrones de inversión epiglótica nuevamente. Si veo en la evaluación videofluoroscópica que y me centro solo en la presencia de eventos penetrativos o aspirativos, y puedo visualizar a lo mejor que el usuario tiene un mal patrón de inversión epiglótica. Si me quedo solo con eso, me voy a quedar solo con lo fisiopatológico. Aspira, no aspira. Si me centro a lo mejor en la inversión epiglótica, tengo que ver también cuánto conozco de fisiología y biomecánica, que esto es algo que ya hemos hablado. La inversión epiglótica es un evento netamente biomecánico, dependiente de la retracción de la base de la lengua, anteriorización de la pared faríngea posterior y elevación del complejo hiolaríngeo. Por ende, si veo una disminución o ausencia de inversión epiglótica, ya debiera tener la capacidad, bajo este tipo de análisis, de revisualizar este video y ver cómo está la retracción de la base de la lengua, cómo está la anteriorización de la pared faríngea posterior, cómo está la elevación del complejo hiolaríngeo. Probablemente, si tengo más conocimientos biomecánicos, voy a saber que
esta contracción de la musculatura, ¿cierto?, faríngea superior, se relaciona a la cincha del buccinador, orbicular de los labios, buccinador, constrictor faríngeo superior. Probablemente, si este usuario está presentando dificultades en esto, también podría tener un correlato a nivel de los escapes anteriores o escapes laterales. Y vamos relacionando eventos. ¿Cómo está la retracción de la base de la lengua? La base de la lengua depende de la musculatura infra, de la fijación del hueso yoides, que en un usuario, por ejemplo, con lesión de motoneurona superior, va a estar alterado. Gran activación infra, fijación yoidea, inhibición supra, la lengua y la unidad biolingual en retracción. Por ende, cuando yo veo que este usuario tiene una menor inversión epiglótica, puedo presuponer que estos tres componentes podrían estar alterados. Pueden estar alterados los tres, puede estar alterado uno. Y esto tengo que también llevarlo a un correlato con la información y análisis previo. Pero ya in situ, en la evaluación, yo puedo darle más sentido biomecánico a mi evaluación biofluoroscópica. En la imagen. No veo inversión epiglótica, veo cómo está la retracción de la base de la lengua. Se ve bien la retracción de la base de la lengua, confirmamos con la anteriorización de la pared faríngea posterior, confirmamos con la elevación del complejo biolaríngeo, y así sucesivamente con el resto, ¿cierto?, de componentes a analizar. Y eso es un aspecto bastante interesante que este tipo de protocolos ha permitido integrar, darle sentido. Por ende, si ese informe que antiguamente decía el usuario a lo mejor presenta patrones de alteración en la protección de la vía aérea, presentando signos de penetración, aspiración y residuos también, probablemente asociados a un déficit en la inversión epiglótica. Eso también se puede encontrar. Hoy en día se podría transformar en un informe mucho más completo, hablando de cada componente fisiológico, de cada subtipo de ingesta, por cada volumen, indicando, ¿cierto?, también cuál fue el rendimiento, que eso es en parte lo que se propone con estos protocolos más actuales, y que tienen un correlato también en esta imagen que vamos a ver a continuación, que también está en el canal de YouTube del protocolo MBS-IMP, donde acá, bueno, se hace esta referencia de Dysphagia Times, como un diario acerca de la disfagia y la deglución. Pusimos esta imagen porque a mí me gustó mucho esta referencia. Aquí hacen referencia a la evidencia en torno a la deglución normal y a las variaciones normales de la deglución. ¿Qué es lo interesante acá? Esto. Información antigua, lo old school que dicen mis alumnos, años 52, 83, 88, 89, 94, 95, y seguimos avanzando. Información antigua, y seguimos avanzando. Información antigua, y ya vamos en el año 2010. Casi hasta el año 2016 llega este video haciendo referencia 2017-2018. Información antigua en torno al área de deglución. Hoy en día, la evolución es mucho más rápida. Es mucho más rápida. Por ende, lo que sabemos de la deglución normal al día de hoy, probablemente en 1 o 2 años más también varía. Estamos generando más información, estamos generando más contenido, y en este sentido hay especificaciones súper interesantes, como por ejemplo las que se tienden a evidenciar en los videos de Janessa Humbert, que son los que siempre recomendamos. Janessa Humbert tiene una serie de videos muy particulares, donde habla, por ejemplo, inicialmente, la variabilidad en la fisiología y biomecánica de la ingesta de líquidos versus sólidos. En ese minuto, unos 5 o 6 años atrás o 7 años atrás, se especifican estos modelos bastante bien de ingesta de líquidos y de sólidos, pero se especifica que en la ingesta de sólidos es, o era, básicamente normal la agregación vallecular, que fue un revuelo tremendo porque cambió el concepto de deglución normal. La deglución normal de sólidos desde hace 8 o 10 años involucra la agregación vallecular como un componente normal de la deglución. Es decir, durante la masticación es normal que el contenido se aloje a nivel de la vallécula. Mientras se procesa el bolo, el contenido ya procesado pasa posterior, se aloja en la vallécula, eso es normal, ya no era patológico, antes era patológico, ahora es normal, mientras el resto del contenido se procesa. Cuando se termina de procesar este contenido, se genera la propulsión, y en ese punto es cuando se genera la respuesta refleja. Eso formó parte de este cambio de paradigma. ¿Qué involucró esto? Primero, la deglución o los mecanismos de input para el reflejo de deglución o respuesta motor-orofaringea, le guste a algunos, no les guste a otros, da lo mismo, porque es un término que genera algo de discusión, pero la respuesta refleja es mucho más compleja que una simple estimulación mecánica
que de los pilares anteriores del ritmo de las fauces. De hecho, el contenido pasa por ahí, llega hasta la vallécula, incluso a la hipofaringe de forma normal cuando se ingieren contenidos mixtos, y aún no es un estímulo suficiente. ¿De qué se habla en este minuto? Se habla que la activación, el input para el reflejo de deglución es un componente multimodal, al menos desde el tema a este primer modelo de sólidos, involucraría el contacto mecánico desde el istmo de las fauces casi hasta la vallécula, incluso hasta nivel faríngeo, incluye el input que genera la misma propulsión al presionar con la lengua contra el velo del paladar, y esta presión antero-posterior formaría parte de este proceso. Integraría componentes como aspectos gustativos, como estímulo, los componentes térmicos que inciden también sobre la velocidad de respuesta. Aspectos de ese tipo, son multimodales que incidirían sobre la deglución. Por ende, por eso se descarta la estimulación termotáctil. Pero en ese minuto, Jens Hamberg nos dice, en base a esto, que existe todo este inicio de toda esta información y que la agregación vehicular era normal. Con el paso del tiempo se empieza a evidenciar también que la evaluación que la deglución, perdón, de líquidos también en algunos sujetos presentaba patrones normales de agregación vehicular. Y en eso hay un video súper bueno que es de Janessa Hamberg, donde ella muestra su deglución comparada con la de su mamá y la de un alumno. Cada uno con distintos niveles, ¿cierto?, de paso del contenido líquido a nivel faríngeo, los tres sujetos normales, los tres con deglución normal, donde se evidencia también que existe variabilidad en los patrones de ingesta de líquidos, instaurando un nuevo componente. Los líquidos o la agregación vehicular durante la ingesta de líquidos también es normal en algunos sujetos, es decir, otra evidencia más que vuelve a cambiar estos paradigmas. Por eso es interesante también que incluyamos este tipo de información, donde la evidencia va integrándose de forma mucho más rápida y activa a los protocolos de evaluación. Y esto también tiene que tener un correlato en nuestra evaluación y en nuestro análisis de estas distintas, ¿cierto?, herramientas de evaluación de deglución.